La editorial Universidad de Costa Rica nos presenta el libro Fuera de Juego, obra del investigador Carlos Sandoval, quien nos acompaña. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo está? Un gusto para mí. ¿Por qué escribir un libro que analice el fútbol más allá del juego propiamente? Bueno, porque yo diría que la sociedad costarricense pasa por el fútbol, ¿verdad? Y en cierto modo el fútbol pasa por la sociedad costarricense. No se diga esto después del Mundial de Brasil, ¿verdad? Es algo que marca la vida de muchísima gente, para bien o para mal. De manera que a mí me parecía que uno de los pendientes o de las deudas de la Universidad de Costa Rica con la sociedad costarricense era devolverle a la sociedad costarricense una reflexión sobre lo que es el fútbol en la vida cotidiana. Hay un tema que está presente a lo largo del libro y es el tema de la masculinidad. ¿De qué forma el fútbol influye en la definición de la masculinidad en Costa Rica? Bueno, el fútbol en términos de masculinidad es como una especie de rito de pasaje, ¿verdad? En el fútbol se aprenden ciertas reglas sobre la masculinidad, por ejemplo, cómo se feminiza al oponente, cómo se le dice, expresiones que denigran, ¿verdad? Que la mayoría de veces son femeninas, ¿verdad? Y también es muy interesante cómo hay un contacto entre hombres que no se da en otros espacios, ¿verdad? En los estadios son unas pocas ocasiones en que los hombres nos abrazamos sin temor a ser tachados, y sin duda hay una serie de códigos alrededor del fútbol que claramente tienen un tinte, tienen un sabor masculino. Un punto obligatorio de preguntar es el tema del Mundial de Brasil, que usted lo mencionó. Claro. Porque usted menciona cosas aquí como la Cenicienta, como la forma en que los políticos aprovechan la plataforma futbolística también. Y todo eso lo vimos en este proceso. Sí. ¿En qué medida este fue como una confirmación de sus observaciones? Bueno, yo diría que lo fundamental, los relatos que hemos visto en los últimos meses se corresponden en términos generales con lo que se plantea en el fútbol, ¿verdad? Como usted dice, una clase política ávida de robar cámara, como se dice, ¿verdad? Incluso algún entonces candidato se hizo famoso como el colado, ¿verdad? Y también otras cosas, ¿verdad? Las imágenes de masculinidad, la manera en cómo se jugó con el apellido de don Jorge Luis Pinto cuando era famoso, ¿verdad? Claro. Antes de la caída. Y sin duda la metáfora de la Cenicienta, ¿verdad? El equipo con el que nadie contaba y que resulta que fue un matacampeones, ¿verdad? Mucho de eso uno lo ha visto o se puede observar en otros eventos futbolísticos en que también Costa Rica participó, y sin duda que en Brasil se confirma. Tal vez lo que es nuevo, diría yo, es que si Italia 90 fue un parteaguas, ¿verdad? Sin duda que Brasil 2014 va a ser en términos de cómo contamos la historia del fútbol en Costa Rica. Es decir, va a haber un antes y un después de Brasil. Usted menciona aquí la forma en que los medios de comunicación criticaron abiertamente a la selección antes de Italia 90. Y yo escuché muchísimas veces durante las transmisiones a los mismos periodistas disculpándose por sus afirmaciones previas al Mundial. Sí. ¿Por qué eso se repite? Casi es un patrón. Sí, bueno, al igual que en Italia 90, ahora en Brasil, pues muy pocas personas hubiesen pensado que Costa Rica iba a pasar a la segunda ronda. No porque dudaran de la selección, sino porque la tarea era muy difícil. Por supuesto. Era un grupo a todas luces de un pronóstico muy reservado, y bueno, lo que se confirmó en Italia 90 y también en Brasil es de la capacidad que tiene el juego bien pensado, ¿verdad? Lo que puede dar, a donde se puede llegar con la cuestión de grupo, ¿verdad? Esforzados y valientes. Exactamente. Eso me parece que es una lección muy importante de Brasil, ¿verdad? No solo para el fútbol, para cualquier actividad laboral, profesional, de que jugando en equipo se puede llegar lejos. Muy bien. Don Carlos, qué placer volverlo a saludar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos que usted puede estar atento de las publicaciones de la editorial Universidad de Costa Rica visitando el sitio en internet, y lo invitamos a que también visite la página en Facebook.